Nos encontramos en una nueva edición de Cine Full Outdoor gracias a las maravillas del internet. En esta oportunidad contamos con un gran invitado que es fotógrafo, documentalista y músico. Vivió 12 años en Bélgica donde se tituló de intérprete en clarinete para luego volver a Chile en donde encontraría un espacio que daría lugar a su primer documental. El Mono de Cochamó fue premiado como Mejor Película en el Santiago Mountain Film Festival de 2016, Mejor Fotografía en el Festival de Cine de Montaña de Lo Valdés, Mejor Película en el Festival de Noche del Fogón en Argentina y selección oficial en el Adventure Film Festival de 2016 y la muestra internacional de cine Surmic en Puerto Montt. Para hablar de todo el proceso que llevó a la realización de este documental, hablamos con su director, Daniel Pastene, para quien pido un aplauso cibernético. Daniel, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo te va, cómo va la cuarentena. Hola, Manuel, muchas gracias por la invitación, agradezco el espacio que, claro, paradójicamente ahora estamos muy conectados, siento yo, entre todos, pero estamos todos encerrados a la vez. Así que aquí estamos. Tiene esa dicotomía, como dices, de que intentamos conectarnos, pero a la vez estamos separados por la distancia física. Sí, sí. Para que las personas te puedan conocer un poco más y para que nos vayamos soltando en esta entrevista, me gustaría saber cómo llega el cine a tu vida, cómo llega el producir películas y producciones audiovisuales a tu vida. Bueno, mira, yo estaba, desde muy niño hice música siempre, y cuando llegaron el fin del colegio, digamos, cuarto medio, tenía que decidir qué hacer. Dentro de mi familia hay varios cineastas. Tengo un tío que es ingeniero de sonido, que ha trabajado en cine y televisión. Tengo un primo que es director también de televisión y cine. Una prima que es actriz. Entonces el mundo del cine siempre estuvo metido en las conversaciones, digamos, en la familia. Y como ya venía con el background de la música de antes del colegio, decidí seguir porque era algo como una opción más fácil, ya lo estaba haciendo y me fui por la música. Y bueno, y ahí empieza todo el recorrido con la música. Y después después de terminar mi carrera en Bélgica en clarinete y composición musical, decidí hacer un cambio de profesión, digamos, perdidamente, y regresar a cuál es mi pasión, creo, como siento que es mi gran pasión hoy día, digamos, que es el cine, la fotografía, el mundo audiovisual, que se combina muy bien con la música en todo caso. ¿Cómo diste un poco la vuelta larga, como se podría decir, que finalmente te lleva de nuevo a esta pasión? Cuando más joven, ¿eras mucho de ver películas? ¿Eras mucho de cine? ¿Tienes alguna película favorita? ¿Alguna que tú digas, o un documental que tú digas, este es mi favorito? Sí, cuando chico recuerdo de ir al cine, en esa época de un año, entonces a mí me tocó ir al cine, digamos. Estaba el cine en Las Condes, uno iba al cine realmente, era una experiencia ir al cine. No existía ni Netflix, no había internet, digamos, en mi época más joven. Entonces tengo recuerdos, no recuerdo así exactamente, pero tengo recuerdos de ver, no sé, Microcosmos, por ejemplo, que fue una película que vi en el cine y me llamó mucho la atención. Otra película, bueno, Pulp Fiction, también la vi en el cine. Y quizás cosas más antiguas, me acuerdo mucho también el mundo de la televisión. En esa época uno tenía más acceso a la televisión. En mi casa hubo televisión un par de años, pero después nunca más tuvimos televisión en mi casa, por una decisión de no tener televisión, digamos. Y ahí me acuerdo mucho de ver programas de Jacques Cousteau. Creo que Jacques Cousteau y la naturaleza de ese mundo me llamó mucho la atención. En la parte audiovisual, digamos, de poder ver, no sé, tiburones y la vida salvaje, etc. Esos es como mis recuerdos más vívidos, digamos. Eres fotógrafo y a su vez documentalista. En materia de equipos, ¿tienes alguna cámara que tú digas, oye, sabes que esta es la que más ocupo? Se podría decir como un regalón. Bueno, sí, no tengo un gran poder adquisitivo. Si tuviera grandes cámaras me encantaría, pero tengo mi cámara regalona, digamos, que es con la que grabé el Mono de Cochamó, una Canon Mark II, una 5D, que ya está bastante viejita, digamos, pero era la primera cámara DSLR que grababa en Full HD, digamos, en full frame, 35 milímetros. Y ese fue mi equipo que compré al regresar. Justamente cuando regreso, como el año siguiente, me compré esa cámara. Y bueno, ya tenía mi cámara
que siempre he tenido de la adolescencia, que es una AT1 Canon de 35 milímetros de análoga, que es con película en papel, digamos. Que es una maravilla poder aún utilizar esas cámaras. Ya hablamos de un poquito de película, pero hay directores que te gusten, que te inspiren, que te ayuden a empezar a imaginar, que te guste su visión. Sí, hay varios. Bueno, Werner Herzog, considero que es un gran referente. ¿Quién más me llama mucho la atención? Bueno, son un montón, digamos. Martin Scorsese también, los grandes directores. Woody Allen también. De cine natural, bueno, está Cristian Muñoz, que es un tremendo cineasta chileno. No recuerdo más en este minuto. Bueno, y Orson Welles, de partido. De los grandes, digamos, Hitchcock. Los que más siempre me han llamado la atención. Y bueno, ahora cineastas jóvenes buenos hay un montón. El Aronofsky, que hizo Requiem for a Dream. No sé si viste esa película. Y bueno, de cineastas chilenos está Fernando Busoni, que es un tremendo cineasta chileno joven. Hizo Jesús, la última película de él, Carne de Perro. Esos son, creo, no recuerdo en este minuto más nombres. Me gustaría conocer un poco cómo es el proceso creativo que te llevó, bueno, en líneas generales, pero que particularmente te llevó a hacer El mono de Cochamó. ¿Cómo fue el decir, hoy sabéis que esto lo tengo que plasmar en un documental? Mira, eso está muy relacionado con mi decisión de volver a Chile. Cuando estaba en Bélgica, comencé a escalar. Y ese para mí fue un hito, a escalar en roca. Ese fue un hito para mí que me reconectó con el sur. Cuando era niño vivía en Temuco, vivía mucho en la zona del campo, Imperial, La U y todo ese sector. Y el hecho de escalar te conecta inmediatamente con la naturaleza, porque tienes que acampar, ir a lugares, digamos, naturales, etc. Y justo estaba combinando ahí más los últimos años de mi estadía en Bélgica el tema de la fotografía. Entonces, escalada y fotografía como que inmediatamente se conectaron. Y cuando tomé la decisión de volver a Chile, yo dije que iba a estar viajando por un año. Entonces hice pagué, digamos, por la información que te dan una plataforma que se llama Woofing, que es como tú trabajas por alojamiento y comida. Entonces, cuando regresé, les escribí a esta gente desde Bélgica, la gente que son los dueños del refugio Cochamó y el camping La Junta, eso está en Cochamó, Puerto Montt, hacia la cordillera, que quería trabajar ahí, y ellos justo estaban en esa plataforma. Yo ni sabía de Cochamó, ni hablar de Cochamó, pero vi que se escalaba. Estaban estas paredes de 1000 metros de granito impresionante de escalada tradicional. Y yo dije, bueno, voy ahí sin saber quiénes eran ni nada. Y en diciembre del 2012, claro, yo llegué en diciembre, las primeras semanas del 2012, de diciembre, ellos me dicen, ya, te esperamos acá, quédate por 15 días acá. Y ellos me dicen, bueno, vas a tener que ayudar a este personaje que se llama Mono. Y me presentan a Mono ahí. Y Mono es la persona que vive en el invierno ahí, que hace las construcciones, es como el administrador. Y de repente, bueno, empiezo a conocer a este personaje y veo reflejado un poco en su estilo de vida, un poco lo que yo estaba buscando, ¿no? Contacto con la naturaleza, escalar, digamos. Y con el Mono descubro todo un mundo nuevo, que es el mundo de la madera, la construcción en madera. Me reconecta inmediatamente con las experiencias que tuve de niño en el sur, porque el Mono también es mitad mapuche, mitad chileno. Su mamá es mapuche argentina y su papá es chileno. Y bueno, todas esas cosas a mí me empiezan digamos, a motivar. Y yo siempre estaba con mi cámara, ya estaba viajando con mi cámara, y digo, esto yo lo tengo que grabar, digamos. Sin pensar mucho en que 3 años después iba a transformarse en una película. ¿En qué momento, o sea, tú dices
¿Qué te pasa a ti con Cochamó cuando tú lo ves por primera vez? Dices, oye, ¿sabes que esto es impresionante? ¿Habría que mostrarlo? O ¿cuáles son las sensaciones con el lugar? Bueno, el lugar es impresionante. El que no haya tenido la opción de ir, yo lo recomiendo muchísimo que vaya. Es un lugar aún que se mantiene en estado muy prístino. Eh, no hay camino para llegar. Son 13 kilómetros de sendero por montaña, entonces va subiendo por el valle, por el río Cochamó, y es impresionante, digamos, es una belleza, digamos, increíble. Hay mucha endemismo, especies de bosque valdiviano, lluvioso, alerces, milenario, es impresionante. Y, el documental finalmente nunca fue pensado en que yo quería mostrar el lugar, ¿eh? Más que nada fue pensado en que yo quería, a través de la vida del mono, digamos, del personaje, mostrar el lugar, digamos, no es al revés, digamos. Es decir, el personaje estaba en ese lugar, digamos, no quedaba otra que mostrar el lugar. Pero creo que es más el estilo de vida que quería mostrar. Esa era la búsqueda en que yo personalmente estaba. Por eso empecé a, digamos, a grabar a este personaje. ¿Cómo fue cuando le dijiste, mono, sabes que te quiero grabar, quiero hacer un documental de ti y de tu forma de vivir? ¿Cómo fue la recepción de la idea y cómo lo planteaste? La recepción fue súper negativa al comienzo. El mono es súper bajo perfil. De hecho, hasta el día de hoy me bromea con eso, digamos, me dice que le cagué la vida, porque los veranos ahora llega la gente pidiendo a conocer el mono. Y el documental tuvo un impacto tan fuerte que yo jamás lo esperé, digamos. Lo he visto en tantos lugares en el cielo también, que la gente iba a los veranos y preguntaba por el mono, digamos. Y él bromea hasta el día de hoy con eso, que le cagué la vida, me dice. Mira, al comienzo era súper reticente, justamente por lo que te conté, porque uno no muy bajo perfil, está metido ahí solo en la cordillera, pero fuimos entablando una amistad. Yo trabajé 3 años con él, después de esta experiencia que estuve 15 días de voluntario cuando llegué a Chile. En los años siguientes, los dueños del camping me llaman y me contratan ya para trabajar junto a Mono y a Jupi, que era en esa época la novia de él. Y nosotros llevábamos las construcciones y manejábamos la administración del camping durante el verano. Entonces, todos esos años yo lo fui grabando, y también en invierno, que me quedé un par de veces en invierno y en primavera para seguir haciendo construcciones. Al comienzo era, como te decía, muy reticente y como que no le gustaba mucho esto de la cámara, hasta que ya llegó un momento en que eso es lo que yo creo una de las bonitas características que tiene su documental, de que si te fijas la cámara está muy encima del personaje a veces, estaba casi encima, digamos, literalmente estaba encima, y él casi ya no se daba ni cuenta. Y llegamos a un momento en que el mono me decía, oye, es que esta luz está súper linda acá, ¿por qué no grabáis acá? Y no sé qué, es decir, entonces se formó, digamos, una amistad muy linda hasta el día de hoy, que es uno de mis maestros. Yo el mono lo considero uno de mis grandes maestros en la vida, como uno ha tenido muchos maestros, uno más, digamos. Es un tipo muy joven y muy sabio. Y bueno, entonces se entabló esta amistad y al final ya, digamos que él ya se hizo natural por el proceso de largo que tuvo la grabación, se hizo muy natural de que él estuviera con una cámara encima. Ahora uno piensa que estoy todo el rato grabando, pero no es así, yo estaba trabajando con él, entonces se grababan en momentos, digamos, pero sí, se logró esa intimidad, digamos, con respecto a la cámara y el acercamiento del personaje. Hay un personaje que hace una aparición, no sé si es fugaz, pero es en breve, en segundos, que es una señora mapuche cuando empieza a contar la historia de que la abuela arrojaba sal. ¿Cómo fue esta Sí, grabación? Porque es un momento que se ve muy íntimo, muy cercano. ¿De dónde aparece esta señora? ¿Es efectivamente la abuela o es otra persona? ¿Cómo fue? ya, qué bueno. Bueno, aquí vamos a empezar a desenmascarar estás preguntando justo las claves y los secretos de la película. Sí, como tú bien dices, no es la abuela de Mono, porque es imposible grabarla. Ella estaba muy enferma cuando yo la iba a ir a grabar, y vivía lejos también en Argentina, y la producción se encarecía también. Yo toda esta película la hice de mi bolsillo, digamos, en auspicionada. Entonces decidí grabar a esta señora que se llama María Colipe, de la ruca Quiño Puligüen, estoy seguro si lo pronuncio bien, que están en La Pintana, en Santiago.
Y yo me acerqué, hice una investigación de dónde habían comunidades mapuche acá en Santiago, que era lo que me quedaba más encima de mi donde estaba viviendo. Y llegué a esta comunidad, donde está Graciela, su hija, y bueno, fueron súper buena onda, me abrieron la puerta, y no solamente la grabé a ella, después me invitaron a una ceremonia de Rehue, un año nuevo mapuche, y fui un par de veces, digamos, a compartir con ellos. Y, y bueno, y ahí justamente la grabamos, porque necesitaba tener esa escena, como tú dices. Bueno, y la magia del mundo del cine y el audiovisual, a veces uno tiene que ocupar estos recursos que, bueno, no es la abuela, pero digamos, simboliza, digamos, todo ese mundo, digamos, más ancestral y mapuche que rodea la vida del mono. Eh, Decías que hubo un proceso de irlo conociendo, que también hubo una investigación para poder llegar a esta comunidad. ¿Cuál es la importancia de una investigación previa o de tener ciertos conocimientos de lo que vas a grabar antes de hacer un documental? Mira, es súper buena, interesante esa pregunta. Justamente lo que yo no hice, Manuel, con este documental. Yo nunca investigué nada, de hecho fue mi primera película, yo nunca había hecho un documental en mi vida. Entonces, todo lo que yo hice con respecto a este documental tiene una base netamente desde mi propio instinto, digamos. Es decir, es muy de la guata, digamos. Siempre digo que este documental fue creado así, digamos, muy intuitivamente. De hecho, hay muchos errores de cámara. Si tú te fijas, está lleno de errores de cámara, de movimientos de cámara que no son correctos, etcétera. Y eso fue una de las cosas que me pasó al día de juntarme con Daniela Vega, que fue la montajista, que lamentablemente falleció el año pasado de cáncer. Eh, Ella, cuando yo llego con este material, 3 años de grabación, me dice, bueno, ¿dónde está el guión? Me dice. Imagínate, son tres años de grabaciones, y me dice, bueno, yo hago con toda esta ruma de horas de horas de material, ¿dónde está el guión? Y le digo, no tengo guión. Entonces, ahí ella me dice, pero imagínate, se le viene el mundo encima, yo estaba recién empezando a meterme en el mundo audiovisual, entonces yo no entendía nada, que me estaba preguntando de un guión, y ella como montajista y tenía todo su mundo, ahora que lo entiendo mucho más, digo. Entonces ahí me di cuenta que, claro, que tenía una idea vaga de cómo poder relatar esto audiovisualmente, pero nunca tuve un guión concreto. Entonces para mí fue todo un proceso de aprendizaje. Junto a Daniela, que fue una gran maestra para mí en el mundo del audiovisual, digamos. Y Dani, bueno, lamentablemente falleció de cáncer, y Dani fue una tremenda. Dani fue asistente de cámara de una película de Wood, de Andrés Wood, sobre de fútbol. Y bueno, ella me ayudó un montón a armar la película. Es gracias a ella que armamos la película. Cuando ya le dices, oye, sabes que yo no tengo un guión, pero tengo la idea, ¿se la fuiste planteando mediante iban montando? ¿Le pasaste así como, ya mira, este es un quizá un storytelling de lo que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero dividir así? ¿Cómo fue ese proceso desde lo práctico para poder irlo armando? Mira, yo cuando empecé a grabar, es decir, mientras grababa, tenía anotaciones. Me iban saliendo como anotaciones, porque en un momento me di cuenta ya en el segundo año, creo, año y medio que iba grabando, dicho que hay un montón de material, yo voy a tener que empezar a armarlo también, como a tener una idea de cómo empezar a contarlo, de qué planos hacer, qué planos no hacer, o si hacía una secuencia, todo muy inconscientemente, porque no sabía ni la terminología en esa época. Entonces me hice anotaciones en mi libreta, yo tenía una libreta y hacía anotaciones, aquí podríamos conectar esto con esto, eh, y esas anotaciones yo se las mostré a la Dani. Y así fuimos como, es decir, muchas de las anotaciones que tuve durante que grababa, digamos, donde estaba en terreno, en los mismos momentos que grababa, muchas de esas anotaciones quedaron y se convirtieron después en secuencias y en planos, pero no hubo así una gran investigación, como tú dices, previa. No, fue todo muy hecho, digamos, in situ, digamos. Ya lo comentabas un poco antes, pero desde la parte técnica, ¿qué equipo utilizaste tanto para el audio, el video, para editar, cómo fue la parte como técnica, se puede decir? Sí, mira, fue súper simple, el equipo era yo nomás, no había nadie más. Era esta cámara, la 5D Mark II, y ocupé lente FD, que son los lentes que
que son compatibles con la cámara análoga, un macro de 100, de 50 milímetros, y compré un lente de 24-105 que era lo único que tenía. No tenía ningún otro recurso más, digamos. De hecho, no tenía ni dron. Si te fijas, hay una pura toma de dron en todo el documental, que esa la graba Daniel Siliger, que es el dueño del camping y el refu. Él tenía su dron y un día fuimos a grabar y él, de hecho, muy amablemente me pasó un montón de material en dron y al final decidí solamente ocupar un puro plano de dron. Y de audio tengo todavía hasta el día de hoy una Tascam DR100, que es una interfase de audio portátil muy chiquitito con 4 micrófonos, 2 omnidireccionales y 2 direccionales. Y mi audífono, y fue súper precario y ni estabilizador ni nada, si tenía un trípode. Y de hecho mientras grabábamos, muchas veces hacían la Jupi, en esa época que era la novia de sonidista, y me ponía, y ella con el micrófono, o a veces yo me acomodaba y lo tomaba yo con la mano, digamos, o lo amarrábamos con un palo, digamos, y hacíamos una especie de caña, eh, todo muy artesa, digamos. Dijiste casi 3 años de grabación. ¿Cuánto tiempo te demoró la edición y el montaje versus el tiempo de grabación, la cantidad de horas? Sí, mira, si bien recuerdo, estuvimos casi 3 a 4 meses en lo que fue montaje. Porque la Dani vivía en Viña del Mar. Entonces yo viajaba todas las semanas, durante 3 o 4 meses, viajaba 2 veces a la semana, me iba a Viña del Mar y trabajábamos 2 días y regresaba a Santiago. Y así lo hacíamos todas las semanas. Y creo que duraron 3 o 4 meses. Ir y venir. ¿Tienes un estimado de más o menos cuántas horas de grabación tenías? Me imagino que gran cantidad por la cantidad de tiempo que estuvieron grabando, pero versus la cantidad de duración del documental para que se haga una diferencia y se haga una visión. Uf, horas es un montón, ¿no? De verdad, Manuel, que no sé, no te podría decir así un estimado, no me acuerdo. Pero es un montón de material. De hecho, hasta el día de hoy he utilizado material de esa época para ciertos videos que estoy montando. De hecho, acabo de montar un video que hay mucho material de esa época. Pero, bueno, imagínate que hago en 20 minutos. Al final uno puede grabar mucho y algo que aprendí, eso que todo ese montón de material a veces no sirve. Muy divertido. A veces tú quieres contar algo y cuando empiezas a tener una idea, un guión, que fue lo que sucedió con la Dani, yo tenía planos que eran hermosos y ella me decía, pero si este plano no funciona, este plano no sirve. ¿Cachai? Nosotros ya estamos contando un relato y para allá es muy lindo tu plano, pero no me sirve. Entonces, mucho quedó, el primer corte que hicimos en Cochamó duraba media hora. Y le sacamos 10 minutos. Y quedó en 20 y quedó mucho mejor. Es decir, quedó así, pero corre. Y eso es algo muy fundamental que he estado aprendiendo con los años, es que a veces a la gente que hacemos audiovisual nos enamoramos de nuestras propias tomas. Y eso es un error, porque tú estás mostrándole el material a un tercero, digamos, a un público. Y el público es mucho más inteligente de lo que uno cree. El público sabe, es decir, el público es como, sobre todo el público neutro, no específico en el área que tú grabas, es muy sabio. Los feedbacks siempre son muy, muy certeros, digamos, que si se aburre, si es muy largo, ¿me entiendes? Todas esas cosas. Si pusiste de más o menos. Entonces siempre eso es una lección que aprendí, que a veces es mejor sacrificar ciertos planos que uno ama, pero que nos sirven. Si puede servir quizás para otra cosa, digamos. Pero hay que saber contarlo, pero lo justo y necesario. ¿Cuál es el criterio a tu gusto para saber si una toma sirve o no sirve para contar un relato? ¿Cómo fue el proceso para discernir, según lo que me vas diciendo, este aprendizaje? ¿A qué te llevó? ¿Cuál era el criterio central? Bueno, en esa época no tenía mucho criterio. En esa época yo pensaba que había que grabar lo más posible, porque tampoco no tenía guión. Imagínate, la película, sobre todo en el mundo de la ficción, nadie va a grabar una película si no tiene guión. Porque imagínate el real que eso implica, grabar una producción de un largometraje que cuesta, no sé, un mes o 2 semanas, depende del tiempo que tú tengas, cuando después vas a llegar al día del montaje y no ocupan lo que grabaste. Es decir, un productor te despide, ¿me entiendes? Es decir, por eso todo el mundo trabaja con un guión. Ahora, en el mundo del documental, es complejo trabajar con un guión establecido.
porque el documental tú trabajas no con actores, tú trabajas con realidad, no hay ficción, digamos. Puedes crear un poco de ficción, pero no es lo que se estila. ¿Me entiendes? Como yo al mono nunca le decía, oye, mono, ¿puedes hacer este gesto acá? Quizás alguna vez lo hice, pero ¿me entiendes? Me explico, la historia no es una actuación. Entonces, es complicado tener un guión tan establecido. Ahora, por ejemplo, el que sí hace guión es muy lindo, que bueno, uno de los que no te mencioné, uno de los grandes directores es Patricio Guzmán, de documental. Y si tú te fijas, él escribe un relato y hay una voz en off. Y ese es un guión que si tú tienes un relato así tan bien escrito, tan preciso en el contenido, ahí tú sí que tienes parámetros muy estables y muy precisos de qué tengo que ir a grabar. ¿Me entiendes? Entonces es lo que yo no hice. Yo simplemente partí al revés. Digamos. Yo grabé y de todo lo que grabé se creó una película. Pero yo siento que en el mundo documental sobre todo no hay una pura receta. No hay una receta. Yo creo que es cosa de explorar, digamos. Hacías el paralelo con el mundo de las películas de ficción. ¿Cómo es esto de, no sé, decirle al mono, oye, puedes volver a pasar por aquí? Oye, puede quizás, no sé si recrear o forzar un poco o repetir las cosas que fueron ocurriendo. ¿Se da eso o efectivamente vas filmando y habían escenas que pasaron pero no pasaron tan bien? ¿Cómo esa toma 2 que se podría llamar, se da? Sí, se da, en documentales se da. Depende qué documental. Por ejemplo, yo estuve documentando el estallido social. Estuve 5 meses documentando Plaza de la Dignidad y tú no le vas a decir al carabinero, ¿puedes volver a disparar la molotov? Perdón, la bomba. ¿Cachai? Depende de la situación, digamos. En documentales así de guerra tú obvio, no puedes pedirle a nadie que haga nada. Tú filmas nomás y eres un eres un relator de la realidad, pero al 100%. En este caso, yo nunca recreamos cosas, eso en el mono Cochamón no está así. Todo lo que tú ves es porque realmente se estaba haciendo. Si el mono está cortando leña o un palo, es porque se necesita ese palo y ese palo fue después un baño o los puentes. En este caso nunca recreamos lo que sí a veces es por una cuestión técnica, que la luz no era buena y quizás era mejor la luz del otro lado, y ahí yo me da cuenta, oye, mono, podéis repetir este palo y le pegáis de nuevo al palo acá, no sé qué. Eso sí lo hicimos, pero nunca recreamos algo para la película. Es decir, nunca se botó un árbol porque quería que estuviera ese plano en la película. No. Todo lo que tú ves es absolutamente real, digamos. O sea, cuando hablan de la primera lesión, el muchacho que estaba ahí en el piso con el pie, efectivamente era el primer lesionado. Sí, sí. Todo eso era. De hecho, si te fijas, yo no quise ni grabarle la cara porque yo le dije que yo no le iba a grabar la cara por cosas obvias. Y había ese mismo día, el chico que estaba ahí con la fractura de tobillo, había otro amigo que no lo grabé porque era pura sangre, se había roto toda la espalda, se tiró a ayudar a este chico, era como un refalín y tenía toda la espalda absolutamente ensangrentada, y eso no lo filmé, digamos, podría haberlo filmado y habría sido aún más Hollywood. Pero sí, eso no lo filmé. De hecho, han habido un montón de accidentes súper feos que no lo filmé, digamos, fracturas expuestas. Tuve bastante rescates con el modo y más gente de ahí. Pero todo fue real. Ese fue en el glaciar, no en el glaciar, en el Valle de la Paloma. Y tuvimos que sacarlo, como viste ahí, al hombro, porque el terreno es sumamente complejo. Y nada, fueron 3-4 horas de caminata, habrán sido. Tocaste el punto del terreno y hay muchas tomas que se ve escalando y ese tipo de cosas. ¿Cuáles fueron los desafíos para la realización y para obtener estas tomas desde un punto de vista del entorno, ya sea el clima, la topografía? ¿Cómo se fueron solucionando estos desafíos y cuáles eran a tu gusto los más rudos? Yo creo que lo más, a ver, así muy específico del documental, la escena de escalada, creo que fue un reto para mí porque yo no me considero un escalador profesional ni nada, soy un escalador amante de la escalada, digamos, pero no tengo un gran nivel de escalada ni nada. Y en esa época escalaba menos, digamos, estaba empezando a escalar. Y ese fue un reto,
porque el mono es el mono, por algo le dicen el mono, y además es un tipo que tiene mucha experiencia en montaña. Y justamente esa ruta no es fácil de escalar. Y ellos lo que hicieron es que escalaron antes y me pusieron una cuerda fija. Entonces yo me aseguraba esa cuerda y pude subir por esa cuerda. Pero en ese momento eso no fue fácil para mí, porque no me manejaba bien con los sistemas de cuerda en esa época. Hay unos sistemas de ascensión por cuerda, qué sé yo, y bueno, para mí era bastante nuevo todo eso. Creo que eso fue uno de los más retos, y bueno, y viste que hay una escena en la película donde estamos en una torre. Eso también fue tremendo, fue un viaje de 2 días de caminar así, pero intensísimo, muy largo y con peso. Y ese también era una ruta muy compleja de escalar, y yo la subí por una cuerda fija, digamos, yo pusieron una cuerda cuando escalaron, y el mono con Fabián Sandoval, y, y bueno, y ahí yo pude subir, si no, imposible de escalar eso. Yendo un poquito más a algo que combina un poco dos áreas muy importantes de lo que tú me habías contado como experiencia, es el sentido del sonido y la música en el documental del Mono de Cochamo. ¿Cuál es la importancia de la música y el sonido en las realizaciones audiovisuales en general y particularmente en este documental a tu visión? Bueno, la misma construcción de la palabra lo hizo, es audiovisual. Es decir, te ha pasado que a veces uno está viendo un video y cuando el sonido es malo, yo simplemente lo corto. La imagen puede ser súper maravillosa, pero si el sonido es malo, deja el atractivo, digamos, tu película se va al tiro en un 50% abajo. Eh, bueno, yo la verdad que los aspectos técnicos en esa época tenía lo que tenía, digamos, no tenía ni grandes micrófonos, sino que este grabador, te digo, portátil, eh, que al final hizo su trabajo bien, creo, funciona. Eh, y lo que sí también fue para mí descubrir fue el mundo del audio en el cine, con este documental, cuando estaba trabajando con la Dani, y ahí Daniel Muñoz hizo la postproducción de audio, y le agregó unos truenos, ¿me entiendes? Ahí como la magia del cine, digamos. Cuando hay tormenta, él le agrandó la tormenta, le puso unos truenos, hay unos pasos del mono que también los regrabaron con el suelo, que se escuchen las hojitas. Cosas ya estamos hilando muy fino, pero que hace una gran diferencia. Y la música para mí es fundamental, porque es decir, hay muchas imágenes que el sustento de lo da es decir, la imagen es potente en sí sola, pero cuando tú tienes una banda de sonido acorde a la imagen, yo siento que le da un toque bastante potente, digamos. Pero toda esa parte de la montaña, y está esa flauta que tengo, que es una flauta que me regaló un amigo de Bolivia, para mí te fuiste a la montaña, digamos. Es como que te fuiste ahí a volar con los cóndores, digamos. Y esa magia te la da la música. Bueno, pasada esta parte de la entrevista, ahora le voy a pedir a Marcelo que ponga efectivamente el documental y lo podamos ir revisando un poco para irlo comentando e irte haciendo preguntas más in situ mismo de la producción. Marcelo, si puedes Vale. poner efectivamente el documental. Mientras estamos viendo algunas de, la, de los logros que tuvo este documental, cuéntame cómo fue cuando ya lo viste terminado y viste ya lo decías un poco, la recepción que tuvo. Bueno, yo jamás me imaginé la recepción, la verdad. Como una primera obra mía, jamás pensé que se iba. Y es muy loco porque se ganó, en todos los festivales que lo presenté, se ganó premio. Entonces fue como una reafirmación de haber hecho este cambio de profesión, por así decirlo, y me incentivó a seguir, digamos, trabajando en el mundo audiovisual. Pero fue muy lindo, sí. Fue muy grato ver que el mensaje, digamos, de Mono es bien potente. A la gente le llegó el mensaje, digamos. Esos eran los comentarios que siempre recibía yo. Partes con una toma de Cochamó con nubes pasando detrás. Eso, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo esa imagen para la cantidad de nubes? ¿O justamente topaste un día que había viento? Sí, había viento y esa es una técnica igual que esta que estamos viendo ahora que se llama timelapse. Que lo que tú haces es que es fotografía en vez de video. Hay cámaras que lo hacen ahora, que tú pones video y después tú aceleras la imagen. Pero en mi cámara yo tuve que utilizar un intervalómetro que se conecta a la cámara y tú tienes que hacer cuadro a cuadro, digamos, foto a foto, y decidir cuántas exposiciones quieres hacer y dejarla por cuánto tiempo.
Y bueno, está basado en el movimiento, que 24 cuadros por segundo producen movimiento, digamos. Entonces ahí la dejé, no recuerdo cuántas fotos habrán sido, unas casi 100 fotos probablemente. Y claro, bien seguidas tras del oro, sobre todo cuando hay movimiento, lo ideal es dejarla bien seguida, un segundo, cada un segundo, por ejemplo. ¿Esta entrevista que le haces al mono ya había pasado cierto tiempo y ya se había relajado frente a las cámaras? ¿O dijiste ya vamos a partir con esta entrevista, ya lo conversé, te voy a hacer la entrevista? ¿Cuándo fue esta conversación? Sí, no, yo creo que esa entrevista ya estábamos grabando hace rato ya. Yo no lo hice hablar al tiro, yo sabía que con mono había que aguacharlo, como se dice. Había que primero acostumbrarlo a estar frente a la cámara, entonces lo grababa, por ejemplo, haciendo lo que está haciendo ahí, picando leña, otras actividades. Y la entrevista no se hizo todo en un día, hicieron, hicieron como en diferentes momentos. Es decir, la entrevista, que es esa la que vemos ahora, es como la más importante y la más extensa, pero por ejemplo todo lo que habla al final, eso lo hicimos de hecho cuando estábamos montando, es decir, al tercer año hicimos la última parte, porque la Dani recuerdo que me dice, oye, ¿sabéis que aquí como que falta algo como más potente? Y fui un invierno a ver el mono, solamente estuve 4 días juntas para hacerle esa entrevista, que son un par de minutos nomás. Cuando toda la parte de la leña de botar árboles que tú vas mostrando, ellos te decían así como ya mira, gánate acá porque aquí vas a estar seguro de que no te fuera a caer un árbol o algo así, o tú ya tenías más o menos claro dónde tenías que posicionarte en base a tu experiencia. Sí, no, yo ya en esa época había estado con él trabajando harto tiempo y obviamente uno ya empieza a cachar dónde puede caer el palo, digamos. Entonces, sí, ya me manejaba un poquito más en el mundo ahí de aserrear árboles. Y toda esta gente que está trabajando con monos alrededor, que lo ayudan que lo ayudan con los bueyes, por ejemplo, ¿qué te decían cuando los veían aparecer tú con una cámara y grabándolo a él que estaba haciendo su vida normal, sus cosas, que hacían de repente pausas estabas trabajando, después tomabas la cámara, ¿qué te iban diciendo? Cómo te miraban? Sí, mira, yo creo que cuando uno hace documentales, eh, es importante mostrarse lo más sincero posible con la gente. Yo creo que, porque para mí ser documentalista sobre todo este tipo de historia es pura conexión con la gente al final. Entonces yo era muy sincero y les decía que estaba haciendo este proyecto, que quería grabar, si les molestaba o no les molestaba. Siempre he sido así, también cuando hago fotografía en la calle, que me gusta mucho hacer fotografía en la calle, yo voy, me tomo un café y le compro un café a la señora o al señor y me entiende, y como que establezco una relación aquí, yo hice lo mismo. Además ya venía haciendo una relación de años, digamos, Horacio que aparece ahí, que es un tremendo amigo, el Horacio. Horacio Toledo es originario de Paso León. Eh, es como que se va dando esa relación. Entonces cada vez, si tú te fijas, yo los grababa y era como uno más y como que no se daban ni cuenta. Y eso para mí es fundamental en el mundo del documental, llegar a esa cercanía, hay que ser auténtico nomás con la gente, no andar vendiendo la pomada, digamos. Cuando fuiste seleccionando el puente, el baño, ¿cuál fue la razón de que destacaras estos hitos particulares al momento de ir montando el documental? ¿Dijiste aquí se expresa alguna característica en particular o dijiste que hay algo más épico? ¿Cómo fue la selección? Claro, yo quería mostrar el estilo de vida y dentro del estilo de vida de esa zona implica el tema de la madera está muy arraigada en esa zona. Es como uno de los recursos de las funciones ecosistémicas fundamentales de ese lugar, digamos. Todo está hecho por madera, ya no hay camiones, no hay caminos, ¿me entiendes? Entonces, si tú quieres construir algo, tienes que sacar madera. Y la única forma de sacar madera es botando un árbol y partiendo el árbol, aserreando el árbol, haciendo tablas, moviéndolo con los bueyes. Entonces, eso era justamente lo que quería mostrar. Era cómo realmente se vive el día a día, digamos. Y vemos la parte más contable, se puede decir, y cuentan lo de las fichas y lo del cuaderno que estaban diciendo, y la parte de la basura que es súper orgánica, es súper orgánica, es algo muy común, es algo que a uno
de repente se le puede pasar por encima que es un comentario y que lo destacas muy bien. Siempre fue esa idea, así, esa fue, porque tú decías, la idea era mostrar un poco el estilo de vida del mono, pero siempre fue partir de este tipo de cosas tan orgánicas como el detalle de la botella que tiene los hoyos para ocuparla para regar, el cartel que tiene, mostrarlo sacando cuentas, pesando la basura. Claro, era mostrar su vida ya. Entonces, una de sus cosas, de su actividad en el verano, como él mismo lo dice, que al final ese fue un poco el guión que formamos, esta dualidad de invierno-verano, de estar solo a estar lleno de gente, era parte de este verano, contabilizar las plata. Nosotros en esa época trabajábamos, habían 300 personas en el camping, era, te digo, un trabajo, trabajábamos de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, no se paraba, era mucha pega. Ahí ver a la Jubi, teníamos que hacer el pan, vender el pan, también hacían el pan en el refri y nos traían el pan, era una locura. Y eso con los tiempos fue cambiando, digamos. Ahora hay, para el Valle Cochamoso se hizo una organización, que también soy parte de esa organización, y con eso ahora se reserva y se controló la entrada de visitantes. Pero la idea era justamente eso, mostrar como vemos acá, digamos, mostrar su diversidad, digamos. Es un tipo que hace de todo, desde que hacía el pan, rescata gente, construye. Entonces eso era muy llamativo también como personaje, y a toda la gente también le llama mucho la atención, como que, es decir, como que hasta todos se ríen, en un momento era como, ya, está rescatando, está haciendo pan, está construyendo, ¿ahora qué va a hacer? De hecho, aquí hay algo, como decías tú, a la gente le llama mucho la atención y particularmente me llama mucho la atención este movimiento en el cual lo toma como que no pesara nada a la persona que va lesionada y se lo echa a la espalda como que no fuera, como que no se echó algo al bolsillo, con mucha facilidad. Y la pregunta es, ¿cómo fuiste tú diciendo ya voy a ir grabando este momento, pero sin estorbarlo y tratando también de ayudar cómo se va llegando, cómo se va logrando esto? Sí, bueno, ahí la verdad que yo no ayudé mucho en este rescate, yo estaba más pendiente de grabar, en otros rescates sí, pero sí, bueno, ahí yo, es que bueno, cuando uno está con detrás de la cámara, decisiones, y sobre todo en el mundo documental, de cuando de la realidad y con este tipo de cosas así son decisiones rápidas. ¿Lo grabo, no lo grabo? ¿Qué voy a grabar? Ahora, claro, como lo que te comentaba antes, que hay un montón de movimientos de cámara que son sumamente, que no son correctos, digamos, y eso es porque es experiencia, digamos. Pero en realidad así, cuando hay como tensión, que fue lo que he vivido más ahora, último documental que estoy montando, del proceso del estallido social, ahí da lo mismo ya los movimientos de cámara, porque tenéis que arrancar, ¿cachai? O tenéis que, o como grabar una guerra, digamos. Es decir, no es relevante eso, digamos. Ahora, claro, en esto podría haber sido más cuidadoso con ciertas cosas, pero bueno, era una cuestión de experiencia. Hay una toma particular cuando hablan del tema de la basura, en el cual se ve hasta un par de ollas, una olla, un sartén. Eso de repente se lo encontraron por ahí, iban caminando y oye, mira el camping que quedó todo cochino, hay que ir a recoger. O un poco juntaste basura y lo pusiste, ¿cómo fue eso? No, 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 nosotros nunca, como te contaba antes, nosotros nunca recreamos cosas en este documental. Todo lo que tú ves es realidad. Yo nunca hice una recreación de algo. Todo es absolutamente realidad. Ese es un campamento que no sé quién lo habrá hecho, pero lo hicieron ahí en un bosque y quedó armado. Llevaron todos los plásticos y la gente acampa ahí, entonces como el campamento ya queda armado, después va otra gente y así sucesivamente, y la gente deja sus cosas ahí. En el camping La Junta, imagínate que nosotros nos encontrábamos hasta carpas armadas. Como estaban mojadas, no se las querían llevar y dejaban las carpas ahí, bototos, parcas, toallas, solo por el hecho de no querer llevarse más peso, digamos. ¿Cómo se vive esa parte como en la interna del mismo camping? Y sabéis que veo que está trayendo, cacha, todo lo que se está quedando y todo lo que están trayendo, ¿qué hago con todo esto? O cómo les explico que, oye, llévate tus cosas, efectivamente. Sí, ese fue un aprendizaje tanto para mí, yo creo, como para todos los que trabajamos ahí. Yo siempre digo que fue un trabajo medio sociológico, de darme cuenta de que la gente no tiene idea de vivir en zona agreste. Digamos, más que la gente, el chileno, quiero ser más específico. El chileno no se maneja mucho, es decir, tú tienes que considerar más o menos que el usuario de este lugar son puros chicos de 18 a 22 años, santiaguinos,
de clase acomodada. Ese más o menos como el perfil de gente que iba para allá. En esa época, cuando era libre, cuando no había reserva. Entonces, imagínate, toda la gente iba a carretear. Digamos, iban con las botellas de pisco, pero literales, así nosotros encontrábamos botellas de pisco con los vasos de piscola, así de vidrio, ¿cachai? Subían, gente subiendo con cooler, 13 kilómetros, eh, todos llegaban con los pies rotos, ¿cachai? Porque no tenían experiencia, pensaban que subían el Manquehue y iban a venir acá a la montaña y caminar 13 kilómetros y se demoraban 7 8 horas. Entonces, lo que yo me di cuenta con esto es que fue un proceso de aprendizaje tanto para mí como para educar al resto. Y ese fue el granito de arena, creo que yo, lo que hacíamos ahí, el mono, yo y Júpiter trabajábamos, era eso, de cómo explicarle desde cómo hacerte tu mochila, desde cómo lavar tu tarro de aceite, de salsa de tomate, y ese mismo tarro te sirve para contenedor de basura de otra cosa y lo aplastas y te queda con un volumen reducido y te lo metes en la mochila. ¿Me entiendes? Y eso solamente se hace educando, porque tú no puedes prohibir a la gente que vaya a la montaña. Yo creo que todos tenemos que ir a la montaña, pero hace falta una educación muy importante a toda la comunidad chilena, digamos, de cómo manejarse en la montaña, que no se veía tanto con los extranjeros. El extranjero tenía más experiencia en manejarse en eso, digamos, en residuos, o llevaban jabón que era biodegradable, ¿me entiendes? No sé, y es como, hay más cultura del mundo outdoor. Esa cuerda que se ve cuando grabas hacia arriba, ¿es la cuerda por la que contabas que tú subías después, que ponían para ti? No, yo subí por la cuerda que el mono va escalando y tiene una cuerda que tiene amarrada atrás. Ujú. Esa cuerda es cuando llega a la reunión, esa es la cuerda que él la amarra y después yo subo por esa cuerda. Pero justamente en esta ruta yo escalé, digamos, de segundo, como se llama. Yo escalé la línea por la misma cuerda azul que tenía él. Es el largo siguiente es el que yo escalé con la cuerda fija. Porque escalar cuerda fija era muy complejo. Tiene como un borde que si tú la mueves mucho, ese borde te puede raspar la cuerda. Aquí yo escalé como segundo, lo mismo que está haciendo él, pero no de primero, ¿eh? No fui poniendo los seguros como se ve ahí. Yo fui ya de segundo, ahí como va Fabián, digamos. Y aquí yo ya estoy en la otra cuerda que me pusieron ellos antes, digamos. Entonces yo pude grabar toda esta parte, ¿viste? Si tú te fijas, yo no estoy al lado de ellos. ¿Cómo fue en el momento en el que te dicen, ya mire, y ahora vamos a subir esta, y tú, oye, sabéis que yo no me la voy a poder subir con la cámara? ¿Cómo fue ideárselo e irlo pensando? ¿O nació al tiro, oye, sabéis que no te preocupes, vamos a poner una cuerda? ¿Cómo fue armar ese sistema? Sí, cuando uno va a grabar, normalmente te pones de acuerdo o vas tú de primero. A veces yo cuando hago fotos grabo y yo puedo escalar, digamos, si la dificultad de esa ruta me lo permite y yo puedo poner mi propia cuerda fija, lo hago yo. Si no, lo que hacemos muchas veces es que los amigos que son escaladores y que son los fuertes, digamos, que van a escalar, ellos me ponen la cuerda, me dejan mi cuerda fija, yo subo por mi sistema de ascensión y lo espero arriba, digamos. Eso es lo que se estila. Ahora, en ese caso, fuimos escalando los tres, digamos. Esas fotos de archivo que se ven del mono esquiando, cuando joven, en la montaña, ¿cómo llegan a ti? ¿Llegan cuando ya le dijiste, cuando ya aceptó y dijo ya voy a empezar a pasarte fotos de archivos? ¿Se las pediste? ¿Las escaneaste? ¿Cómo fue llegar a este material Sí, de archivo? ahí yo le escribí a Vanessa, la hermana de Mono, que vive en Bariloche, y ella me ayudó con eso. Ella se portó súper bien y hizo toda una recopilación de fotos, porque el Mono no tenía nada y en Cochamo, no tiene ni uno de sus archivos, estaba todo en Bariloche. Entonces, Vanessa me pasó todo ese material. Ahí yo la contacté a ella y Vanessa fue como parte de la producción, digamos, ¿Cómo del fue cuando le documental. dijiste hoy estoy haciendo un documental de tu hermano? Sí, le conté que estaba grabando hace años, ella ya sabía ya en esa época. Y Vanessa también trabaja con audiovisual allá en Bariloche, ella ha hecho películas bien bonitas también. Entonces fue como de colega a colega, me pasó todo el material que necesitaba. Esta expedición que se ve, la planearon todos juntos y dijeron ya vamos a ir a este lugar porque no sé, es más bonito, tiene un camino que puede ser mejor. ¿Por qué dirigirse hasta allá? Ese era un proyecto que tenía Mono hace años. Él lleva ya hasta ahora creo que 9, 8 años viviendo ahí. Y siempre que cuando tú escalas las paredes grandes que están en los valles cercanos a la junta,
Cuando tú haces cumbre, casi siempre se ve Torrecilla, que es este cerro que ves ahí escalando, que tiene todas estas agujas, que es impresionante. Pero está muy lejos, digamos, del Valle de la Junta. Y, y ese verano, justamente, este es a final de temporada, como en marzo de haber sido eso, creo que fue, ellos deciden ir y, bueno, como yo estaba ahí con ellos, yo dije, esto, yo voy, digamos, y aprovecho de grabar. Y fue muy duro eso, porque de hecho perdí hasta dedos de los pies, de las uñas, no dedos, las uñas, digamos. Perdí las dos uñas de los pies a la bajada, fueron unas caminatas, te digo, pero larguísimas, no sé si 15 horas o 12 horas creo que nos demoramos el día en volver. Y con todo el peso, llevaba cámaras, batería, trípode, comida para 2 días, saco de dormir, equipo escalada, cuerda. Y sí, fue increíble esa expedición. El Cerro Torrecilla se llama. ¿Qué rol juega el perro en esta historia? ¿Por qué? ¿De dónde nace la decisión de mostrarlo? ¿Era un personaje importante siempre y dijiste le tengo que dar su espacio? ¿O querías o representaba algo más de la forma de vivir de Mono? No, el Liwen se llama el perro de mono, que significa despertar en Mapudungun. Estaba siempre con mono, entonces era como una parte más de él, digamos. Y es un perro que es muy inteligente. Es un perro, yo que no conozco otro perro, siempre decimos con mono y hacemos, nos reímos de eso, que es como un humano casi, porque es demasiado inteligente, es muy sensitivo, muy sensible, persigue absolutamente todo, es increíble ese animal. Y bueno, tuviste ahí súper inteligente, un perro realmente muy inteligente. Y, y muy educado, extremadamente educado. Creo que no conozco un perro tan educado como ese. Sabe sus límites así, pero los conoce muy bien. Este diálogo que tiene aquí, que es de que escapó de la ciudad y que le da miedo volver, ¿es inspiración de Mono? Así como que un día se puso a hablar, a filosofar y llegó a ese diálogo, lo había dicho antes, así como en otra juntaron el diálogo, lo armaron, ¿cómo fue? No, nada, esto fue absolutamente. Este es el diálogo que yo te digo que grabé al tercer año. Nosotros ya estábamos haciendo la película, estaba casi terminada la película, y la Dani me dice, Daniel, tú tenés que volver a grabar el mono y necesito que le saquís como la cuña, ¿cachai? Como se dice en el mundo audiovisual. Necesitamos la cuña, como que ella sentía que faltaba algo. Entonces, bueno, fue muy divertido eso porque fui en pleno invierno, en julio, justo había pasado la erupción del Calbuco, estaba justo así como a semana de la erupción del Calbuco, y yo subo ese día y subo con 39 fiebre. Me enfermo así llegando. Creo que me fui en bus, no recuerdo si en avión o en bus, hasta Puerto Montt, y llego allá y estoy así absolutamente enfermo. Y Mono, por suerte, estaba en Puerto Montt, me fue a buscar en auto y nos fuimos a Cochamó, salimos, no sé, a las 7 de la tarde, digamos como a las 11 de la noche, con lluvia, al refugio. Yo estaba, pero fatal, fatal, muy mal, 39 fiebre, y estuve 2 o 3 días en cama, sin poder ni grabarlo. Estuve botado en cama esos 3 días en el refugio y llovía, llovía, llovía. Y el día antes que me volví a Santiago, lo grabo y sale toda esta cuña. Y él estaba en un proceso personal muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy íntimo, no se encontraba en su mejor momento emocionalmente en ese minuto. Entonces justamente él como que se abrió, ¿me entiendes? Estuvo en esa. De hecho no me dejó grabarlo. Si tú te fijas solamente hay audio. No me dejó grabarlo. Entonces puse la grabadora y empezó a hablar. Y fue perfecto. Porque le dio este toque final a la película que es fuerte igual, lo que dice ahí. Y bueno, dice Dios. Esta- Me llama mucho la atención esta escena del cierre, que es que es hacer escalada en el techo del lugar, pensando porque, y me gustaría que tú pudieras explicar por qué esta decisión, pensando que tenías todo Cochamó para escalar, pero decidiste cerrar y escalara en su casa, en la casa. ¿Por qué? Eh, Mira, más que una decisión, ese era, en Cochamó llueve mucho. Entonces tú puedes estar un verano entero y te puede llover un mes entero sin parar y no puedes escalar más.
porque después tienes que esperar a que se sequen las paredes, y eso tarda 3, 4 días más. Entonces, ese juego era muy típico de cuando estábamos en la casita, que era como la administración del camping, eh, pasando el día, ¿me entiendes? Porque tú tenías que esperar a que llegaran los visitantes y no nos quedaba más que tomar mate, comer algo y escalar ahí y hacer juegos ahí, digamos. Entonces, eso era otro más de los días de entretención de como un día común y corriente, digamos, y lo grabé, ¿no? Entiendo los días. ¿En qué momento dijiste, ya, está terminado, no le voy a cambiar nada más, no se le cambia nada más, aquí, aquí está, estamos, esto es? Yo creo que fue después de que le sacamos los 10 minutos que te contaba, cuando hicimos una versión de media hora, y sacamos 10 minutos, ahí yo dije, esta película está. Esta película está hecha porque ya, es decir, se la mostramos a un par de gente que eran más profesional en el mundo del cine, y todos coincidieron que la película corría así. De hecho, mucha gente que la ve me dice como que quede con gusto a poco. Entonces, esa sensación yo creo que es positivo. Salirte de una película y decir, uff, yo tengo ganas de seguir, que es lo que sucede mucho con las series hoy en día, que se escriben así, pero extensivamente, y que los guiones son tan buenos uno tras del otro y tiene 85 horas de película. Breaking Bad, no sé, pues todas estas series de Netflix que son tremendas, digamos. Y bueno, es un reto, digamos, escribir un guión que te mantenga así pendiente por tanto rato. Y bueno, yo siento que ahí dije, esta película corre. Le sacamos esos 10 minutos extra y que la película estaba terminada. ¿En qué momento me contabas antes de la entrevista que la música se implementó después casi como en un solo track que se grabó después viendo el documental? Entonces, ¿estas muestras previas fueron siempre sin la música o ya después de haberle agregado la música? ¿Y en qué momento decidiste así como ya, vamos a ponerle música a esto? Al final, sí, absolutamente al final. Se hizo la película y después se hizo la música. No, yo como te contaba, durante las épocas que grababa, tocaba guitarra y fueron saliendo como temas. De hecho, el tema cuando está cortando esa tabla que se ve, creando una tabla, eso ya lo venía tocando hace 1 o 2 años ese tema. Entonces fui como tocándolo, hasta que dije, este calza perfecto acá. Y casi todo el resto de la música fue todo absolutamente compuesta con la imagen. Yo puse la y fui tocando hasta que esas improvisaciones quedaron un poco establecidas, por así decirlo, y después lo grabamos con Martín de corrido, digamos, los 20 minutos. Le pusimos play a la película y grabamos así, pum, toda la música. ¿Cómo fue la sensación de estrenar tu primer documental? Wow, eso fue muy lindo. Fue en una sala chiquitita en el Diego Rivera. Yuri Anderson me invita a ese festival. Es decir, no, él no me invita, yo lo postulo porque no lo conocía hasta entonces. Yo veo que hay una muestra de cine que se llama Surmic, Festival Internacional de Puerto Montt. Y yo lo mando y me llama después de un tiempo, me dice que había quedado seleccionado y que querían partir el festival con mi documental porque era la única producción de la región. Entonces, fue súper lindo, imagínate, fue gente de Cochamó, uno de los que apareció, mucha gente que apareció en el documental fueron al estreno, fue Dani, el dueño del camping, desde Bariloche viajaron para verlo, es decir, fue muy lindo encontrarme con todos mis amigos. Mono lamentablemente no fue. Mono no le gustan las premieres, entonces no ha estado nunca presente en una premiere de la película. ¿Cómo fue cuando Mono vio el documental? Esta vez que no recuerdo, creo que Mono lo vio sin que yo estuviera presente. Creo que se lo mostraron en computador, en noche, creo que lo vi. Y después, años después, me ha tocado verlo con público. De hecho, una vez lo mostraron en el Refu con gente de varios países, habían ahí. Y bien, Mono le cuesta, digamos, verse a sí mismo, por así decirlo. Tiene es muy bajo perfil el Mono. Entonces, pero él me comentó una vez que sí, que lo
encontró que, claro, que la película en sí como obra había quedado muy potente, muy bonito, digamos. Yo creo que él no lo dice, pero yo creo que para él es también un orgullo tener una película de su corta vida. ¿Qué aprendizajes o reflexiones o conocimientos te quedaron después de haber realizado el documental? Yo creo que todo, demasiados conocimientos, porque como siempre dicen, tu primera obra es la que te esculpe, por así decir, la que te forma. Aprendí muchísimo, aprendí de partida de uso de cámara, de movimientos de cámara, aprendí a tener mucha más conciencia antes de grabar, aprendí a encuadrar, aprendí a componer, aprendí a tomar decisiones rápidas, sobre todo cuando estoy en el mundo del documental, a qué grabo y qué no, y cómo lo grabo pensando en el montaje. Eso es algo que como que mucha gente no cometemos el error de eso, de que grabamos, pero no estamos pensando después en el editor. Y bueno, yo creo que es un proceso muy orgánico esto del mundo visual. No termino de aprender, digamos, hasta el día de hoy sigo aprendiendo y cada vez con la tecnología uno tiene que estar poniéndose al día constantemente. Me quedó una pregunta que se me olvidó hacer previamente y bueno, en tu documental tienes un protagonista muy claro, en el sentido de que es ¿cuál es la importancia del protagonista o del narrador en un documental a tu visión? A ver, si vas a mostrar la vida de alguien y hay un personaje, el personaje en sí tiene que ser interesante. Yo creo que eso, porque si tu personaje no es interesante, no tenéis mucha película, creo yo. Es decir, claro, si vas a tener un protagonista en el mundo del documental y es fome, por ejemplo, porque hay gente que es hasta fome para hablar, ¿cachai? Eso es algo que aprendí también, que no todo el mundo es bueno para estar en cámara. Yo creo que a ti también no te ha pasado, digamos, que no es lo mismo tener un entrevistado que sea monosílabo o un entrevistado que te hable, o me explico, como que imagínate poner una cámara y le hacer una entrevista y él te responden con sí y con no. No sé si vas a tener una gran película, digamos. Entonces, primero eso, que el personaje sea interesante, y en este caso el mono descubrí que era interesante, es decir, viéndolo era muy interesante las cosas, las habilidades que tenía, digamos, y después aparece todo este otro lado suyo que era su conocimiento, digamos, y su propia visión de ver la vida, que era muy interesante, digamos, muy lúcido, encuentro yo. Eso con el personaje. Perdón, ¿qué otra cosa me habías preguntado? No, básicamente la importancia y los requerimientos que tiene tener un personaje para ser el protagonista de un documental. Sí, eso, es que, claro, yo creo que tenéis que agarrar al personaje que sea interesante, entretenido, en cámara, como, claro, si no, que tenga una historia interesante de ser contada, creo yo, eso es lo más fundamental. Bueno, Daniel, te quiero agradecer por haber participado de este espacio. Nosotros hacemos una última cosa antes con los entrevistados que hemos tenido y es decirle que, si bien la mayoría de las personas que van a ver esta entrevista ya habrán visto el documental, la idea es que pudieran dejar la invitación a la gente que no lo ha visto, que vea su documental. ¿Por qué deberíamos ver el Mono de Cochamó? ¿Qué tiene el Mono de Cochamó? Bueno, primero que nada quiero agradecerte, Manuel, a ti y al equipo de Full Outdoor por el espacio, y invitar a todos a ver El Mono de Cochamó. Yo creo que es una película que en un cierto sentido refleja algo que se está perdiendo hoy en día, que es la conexión que tenemos nosotros como seres humanos con la naturaleza. Creo que con todo lo que está pasando hoy en día, esta película en un cierto sentido demuestra la importancia de volver a lo pristino, de volver a conectarse con los ciclos naturales, a aprender a vivir con lo mínimo. Eso también es fundamental. Y cuidar el entorno, creo que no nos queda otra, digamos, como sociedad, ponerle un granito de arena a eso, a cuidar nuestra Pachamama, digamos, a la tierra. Con esa invitación ponemos fin a esta versión de Cine Full Outdoor. Recordamos que nos sigan en redes sociales, que se suscriban al canal de YouTube, que compartan esta entrevista si les gustó, y agradecemos la presencia de Daniel que participó en esta oportunidad. Lo agradecemos por la entrevista. Nos despedimos. Hasta luego. Chao, muchas gracias, Manuel.
Recuerda suscribirte para recibir todas nuestras notificaciones, seguirnos en redes sociales @fulloutdoor, y si quieres ver más de nuestros contenidos, lo puedes ver aquí y aquí. Aquí y aquí. Suscríbete a nuestro canal. No. Puedes ver aquí y aquí. Me salió con gallito. ¿Te recordamos cómo dije?